Este video es sobre la base de datos de la Liga de Fútbol Alemana, conocida como la Bundesliga. Las tablas es donde se almacenan los datos referentes al mismo tipo de elemento. Se componen de filas y columnas. Cada fila se llama registro y las columnas se llaman campos. Las tablas se pueden crear desde la vista crear con los dos botones tabla y diseño de tabla, que son estos. Si creas una tabla con el botón diseño de tabla. La clave primaria es un campo o el conjunto de varios campos cuyos valores no se repiten en cada fila y se puede establecer así. Vamos a poner cualquiera, vamos a poner nombre, texto corto, y se pueden establecer así. Con el botón clave principal o con clic derecho, clave principal. La tabla se puede guardar dándole clic en la pestaña, cada clic derecho en la pestaña y luego darle al botón guardar. Es este. También otra forma de guardar una tabla es si se cierra, nos va a salir un mensaje que dice desea guardar los cambios en el diseño de la tabla y el nombre de la tabla te va a decir. Esas son dos maneras en que se puede guardar una tabla. Los tipos de datos son varios y son estos. Texto corto. Puede almacenar hasta 255 caracteres y su uso es que almacena textos de tamaño no muy grande. Texto largo. Su tamaño es hasta 1 GB. Su uso es textos de tamaño muy grandes, descripciones de producto, comentarios, sinopsis de obras, resúmenes, etc. Número. Su tamaño es hasta 16 bytes. Pueden ser números enteros o números decimales en coma flotante. Es el formato numérico nativo de los ordenadores. Número grande. Su tamaño puede ser hasta 8 bytes. Y se usa para números enormes que no representen dinero. Se usa para cálculos numéricos científicos. Fecha y hora. Su tamaño es hasta los 8 bytes. Si su uso son los datos que representan una fecha, con incluso hora exacta. El siguiente tipo de datos es moneda. Son 8 bytes, su tamaño puede ser hasta 8 bytes. Y su uso son datos monetarios. Es preciso hasta 4 decimales. El siguiente tipo de dato es autonumeración. Su tamaño puede ser hasta 4 bytes. Y su uso es números que Access se asegura de que sean diferentes en cada fila. El siguiente tipo de dato es sí y no. Su tamaño puede ser hasta 1 byte. Y almacena solo dos posibles valores asociados a verdadero o falso o también a sí y no. Usa objeto OLE. Su tamaño puede ser hasta 2 GB. Almacena y su uso es almacenar cualquier tipo de contenido, imagen, audio, video, documentos, etc. desde cualquier otra aplicación de Windows. Siguiente tipo de datos hipervínculo. Su tamaño es hasta 8192 caracteres. Y su uso es que se almacenan enlaces a archivos de la red local o internet en formato URL. El siguiente tipo de dato es datos adjuntos. Su tamaño puede ser hasta 2 GB y su uso es un archivo o serie de archivos que se enlazan a cada fila.
El siguiente tipo de dato es calculado. El tamaño es dependiente del tipo de datos que devuelva la expresión de cálculo. Y su uso es que no almacena datos en sí, sino que graba una expresión que permite hacer cálculos con los datos ya existentes. El siguiente tipo de dato es asistente de búsqueda. Su tamaño puede ser hasta 4 bytes. Y su uso es que permite almacenar datos en una fila usando una lista de datos que muestra información de otra tabla. Esos son los tipos de datos. Voy a explicar una tabla de mi base de datos. Esta tabla tiene 8 campos y la mayoría está en el tipo de dato texto corto, a excepción del campo de fotografía, que usa el tipo de datos adjuntos, ya que se requiere poner una imagen. Iremos a la vista de hoja de datos. Es esta. Vamos a ver el botón de buscar. La búsqueda de datos en una tabla es una de las operaciones básicas de trabajo en la vista de hoja de datos para buscar dentro de una tabla. Estos son los pasos. Pulsar la combinación de teclas Control más B o bien pulsar el botón buscar en la pestaña de inicio de la cinta de opciones. Va a aparecer un cuadro de búsqueda, en ese escribimos el texto buscar. En la lista buscar en podremos elegir entre buscar en el campo actual o bien el documento actual. En el apartado coincidir podremos elegir entre cualquier parte del campo que busque cualquier texto que contenga el que hayamos escrito nosotros en el cuadro. Hacer coincidir todo el campo. Busca el texto, pero solo lo dará por encontrado si está escrito exactamente como lo escribes. Y comienzo del campo que busca cualquier texto que comience como el que hemos escrito. No sé si se ve, pero es un cuadro. Podemos buscar, por ejemplo, quiero buscar el jugador número 115 y se remarca. Otra manera de buscar son con los filtros. Es una opción fantástica para consultar datos. Mediante los filtros solo se muestran en la hoja de datos los registros cuyos datos cumplan una determinada condición. Es en la pestaña, en la vista de inicio. Es este botoncito y puedes buscar varias cosas. Por ejemplo, puedes buscar por A a Z o de Z a A. Puedes buscar por número, filtrar por número. Por ejemplo, aquí podemos poner que el nombre es igual, por ejemplo, a Julián. Vamos a poner. Y nomás se buscan, y se ponen nomás los registros que tengan nombre Julián. Con el botón de alternar filtro se vuelve. Vamos a ver ahora las relaciones. Yo nomás tengo 2 relaciones en mi base de datos, pero existen 3 tipos de relaciones. 1 a 1.
La clave primaria de una tabla se relaciona con una clave primaria de otra tabla. Una varios. La clave primaria se relaciona con un campo que no es clave primaria. El campo de la segunda tabla se convierte en clave foránea, ya que se utiliza la información del campo al que está relacionado. Varios a varios. En esta relación se crea una tercera tabla donde hay dos claves primarias, una de la primera tabla y la otra de la segunda. Como puede ver, yo tengo una relación de varios a varios con una tercera tabla acá. La integridad referencial es algo muy importante para las relaciones y es que no, cuando indicamos que deseamos integridad referencial sobre una relación, estaremos forzando que no se puede hacer referencia a datos que no existan en la clave principal. Es decir, sería imposible indicar un número, por ejemplo, una librería, un número de un libro que no existe. Por ejemplo, yo quiero hacer esto. Así se relaciona, así se puede relacionar. Arrastrando, relaciona. Ahorita me va a decir que existe una relación. La puedo quitar y si arrastro, se puede relacionar. Otra manera de relacionar es en el botón modificar relaciones. Y aquí puedes poner cualquier relación que quieras y puedes exigir integridad referencial. Ahora vamos a ver los formularios. Los formularios son diseños de pantalla a través de los cuales se otorgan controles al usuario con la finalidad de introducir y modificar datos más fácilmente. Se puede crear un formulario desde la vista crear. Hay varios botones, pero aquí está aquí el de formulario, el diseño del formulario, el formulario en blanco, está el asistente para formularios, navegación y más formularios. La diferencia es que cuando yo le pico formulario en una tabla, por ejemplo, está cargando. Pasó. Ok. Con eso arreglado. Ok. Era un formulario mío. Pues no. Que un formulario tiene varias vistas. Tiene estas vistas. Que la vista de formulario es la que nos permite modificar, consultar, eliminar y añadir datos. Es la que se utiliza para manipular la información de la base de datos. Está pensada para sustituir a la vista de hoja de datos de las tablas. Esta es la vista de diseño. Nos proporciona una pantalla en la que podemos modificar el diseño completo del formulario. Desde ella se permite cambiar la apariencia visual, el tipo de controles que utilizamos, el tamaño y la posición de los controles, etc. Así se vería. La última vista de presentación. Es una forma híbrida de ver el formulario que mezcla los dos anteriores.
Nos permite ver los datos y además modificar en la misma pantalla el tamaño y otras propiedades del formulario. Es más limitada que la vista de diseño para modificar el funcionamiento del formulario y no aporta la capacidad de la vista de formulario para manipular los datos. No obstante, es una vista versátil en la que podemos ver los efectos de los cambios en el diseño del formulario al instante. Así se vería. Es muy similar a la vista de formulario. Okay. Cuadro de controles. Este es el cuadro de controles. Se puede ver todos los controles que hay disponibles para utilizar. Esto es lo que hace. Seleccionar, que es este, solo es el que vuelve a dar el cursor la funcionalidad de selección, anulando cualquier otro control que se hubiera seleccionado. Siguiente es cuadro de texto, es este, si así se ve, que se utiliza principalmente para presentar un dato almacenado en un campo del origen del formulario. Puede ser de los dos tipos, dependiente y dependiente. Es el siguiente, etiqueta. Sirve para visualizar un texto literal que escribiremos directamente en el control. El siguiente es botón, que se usa, más bien es que al pulsarlo se ejecutará una acción que se le indique, tanto acciones personalizadas como acciones predefinidas de entre las más de 30 disponibles en su asistente. Cuando tú pones un botón, sale un cuadro que te da varias categorías. Estas son las categorías: navegación de registros, operaciones con registros, operaciones con formularios, operaciones con informes, operaciones con la aplicación que es Access, que es un ejemplo, sería salir de la aplicación, y otras cosas como ejecutar consultas, macros, imprimir. Este es mi formulario en la vista de diseño. Tengo varios controles, como por ejemplo es el botón de volver a menú, que si se le hace clic te vuelve al menú. El botón de navegación con registros, que son estas flechitas. El botón de guardar registro. El botón de nuevo registro. Y el botón de búsqueda. Ok, bueno, vamos a continuar con los controles. El siguiente, control de pestaña. Permite organizar la información a mostrar en pestañas distintas, así se ve. El siguiente es hipervínculo, que sirve para incluir un enlace a una página web o un correo electrónico o un programa. Es este. No sé, cualquier cosa. El siguiente es controlador de Explorer Web, que nos permite incrustar una página web en el formulario indicando su dirección. El siguiente es control de navegación, que inserta en el formulario un objeto que facilita la navegación por él. Tiene el mismo efecto que crear directamente un formulario de tipo de navegación. El siguiente es grupo de opciones, que permite delimitar una serie de opciones disponibles que se guardan en una relación entre sí. Por ejemplo, el grupo género, que podría englobar las opciones hombre y mujer. Se recomienda utilizarlo cuando no haya muchas opciones. El siguiente es inserta salto de línea. No tiene efecto en la vista de formulario, pero sí en la vista preliminar y a la hora de imprimir.
no hace nada ahí. Siguiente es cuadro combinado. Es una lista de posibilidades entre las que el usuario puede escoger si la despliega. Es este. Siguiente es gráfico, que es la representación gráfica de datos que ayuda a su interpretación de forma visual. Es este. Línea, que permite dibujar líneas en el formulario para ayudar a la organización de información. Botón de alternar se suele utilizar para añadir a nuevos en un grupo de opciones ya creado. También se puede utilizar para presentar un campo tipo sí, no. Cuadro de lista. A diferencia del cuadro combinado, la lista de valores aparece desplegada en todo momento. Esto favorece la posibilidad de seleccionar más de una opción a la vez. Rectángulo. Permite dibujar rectángulos en el formulario para ayudar a organizar la información. Casilla de verificación. Se puede utilizar para añadir una nueva opción a un grupo de opciones ya creado, o para presentar un campo de tipo sí, no. Si el campo contiene el valor de sí, la casilla tendrá un aspecto, es una paloma, una palomilla. Si es no, será ese aspecto vacío. Marca objeto independiente. Sirve para insertar archivos como un documento de Word a una hoja de cálculo, etc. No varían cuando cambiamos de registro. Datos adjuntos. Es la forma más moderna y más óptima de incluir archivos en un formulario. Botón de opciones. Botón de opción. Se suele utilizar para añadir una nueva opción a un grupo de opciones ya creado o para presentar un campo tipo sí o no. Es muy similar al casilla de verificación. Si el campo contiene el valor sí, el botón tiene un aspecto que es un punto negro, si es falso, o si el valor es no, estará vacío. Subformulario o subinforme sirve para incluir un subformulario o subinforme dentro del formulario. Un asistente te permitirá elegirlo en versiones anteriores. En versiones anteriores un formulario no puede incluir un subinforme, pero en este aspecto Access ya se mejoró. El marco objeto dependiente sirve para insertar archivos como el documento de Word. Varían cuando cambiamos de registro, este sí varía. Y imagen permite insertar imágenes en el formulario. Esos serían todos los controles en el cuadro de controles. Cuadro de control. Ok. Iba a mostrar mis formularios, pero ya lo mostré. Entonces, vamos a ver qué es una consulta. Las consultas son una de las herramientas más importantes de cualquier sistema de bases de datos. Como es lógico, sirven para poder obtener datos de la base de datos en función de unos criterios que nosotros establecemos. La apariencia de una consulta es la misma que la de una tabla, es decir, se mostrarán filas y columnas y datos, pero la diferencia fundamental es que las consultas no almacenan datos. En su lugar, lo que almacenan es una instrucción que provoca que la consulta obtenga el resultado. Las consultas se pueden crear en la vista de crear, aquí, en asistente para consultas y diseño de consultas. Bueno, usualmente se crean con diseño de consultas y se ve así. Vamos a poner cualquiera. Este. Así se ve una vista de diseño de consulta. Y podemos poner cualquier cosa. Vamos por ejemplo, vamos a poner, si yo quiero ver jugadores, voy a poner solo los jugadores, solo su nombre y su apellido. Acá. Y si le pico al ejecutar, se supone que me mostraría eso, pero no sé por qué no sirvió.
no importa. Estas son unas consultas que yo tengo. Por ejemplo, si tú quisieras ver los delanteros de toda la liga, esta es una consulta. Sirve para eso. Los criterios, por ejemplo, si yo quiero que nomás me muestre delanteros en la posición de los jugadores, yo pongo de criterios delantero entre comillas y solo me mostrará los que digan delantero, los que en posición digan delantero. Miremos con los informes. Los informes son un componente de la base de datos pensados para facilitar el análisis y el resumen de los datos. Tienen un gran parecido con los formularios, pero la diferencia fundamental es que los formularios tienen como objetivo facilitar la manipulación de los datos y los informes la consulta. A través de los informes no podemos modificar la información de la base de datos. Eso es un informe. Los informes se crean a partir de consultas. Por ejemplo, en mi consulta de delanteros, o por ejemplo, mira, se crean desde la vista de crear. Son 3 botones, o 4 botones. Y si usted le pica a informe, saldrá esto. Esto es un informe de la consulta de los solo delanteros de toda la liga. También se pueden crear, por ejemplo, o sea, con esta consulta, se pueden crear asistidos o en blanco. Ahora iremos a las vistas. Vamos a ver las vistas de un informe. Tienen 4 vistas que serían la vista de informes, y que en ella se ve el resultado del informe en la pantalla. Se muestran todos los datos del mismo según las directrices del diseño del informe. Luego está la vista previa de impresión, que se trata de la visión adaptada a formato de papel del formulario. Esta vista está preparada para verificar que la salida del papel del informe es correcta. ¿Qué sería esta? La siguiente es la vista de diseño. En esta vista es donde se puede manipular todo el formato y el funcionamiento del informe. Es la vista que permite más capacidad de personalización, y así se ve. En esta es donde se puede modificar el informe y hacerlo como se desee. La última vista es la vista de presentación. Es una vista que intenta hacer una mezcla entre la vista de diseño y la vista de informes. Es más interesante en el caso de los informes que en el caso de los formularios. En esta vista se ven los datos del informe y se puede navegar por ellos, pero además podemos manipular muchas de las opciones del diseño del formato y del diseño y formato del informe. Y así son algunos de mis informes. Estos son informes de, por ejemplo, los delanteros o los jugadores de cualquier equipo. Así son.